Feliz día, Honduras. La nación continúa a la expectativa sobre lo que ocurre en el Congreso de la República en relación con la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Es esto lo que espera el país? ¿Es esto lo que merecemos? ¿Es esto lo que esperaba la Junta Nominadora que hizo la preselección de los honorables abogados que están postulándose a la magistratura del máximo órgano del Poder Judicial? El distinguido exintegrante de la Junta Nominadora, don Olvan Valladares, nos hace el favor de acompañarnos hoy en el estudio de TV Azteca Honduras. Buen día, don Olvan. ¿Qué tal está? Don Darío, buenos días. Es un placer estar con usted esta mañana. Igualmente. Muy bienvenido. ¿Es esto lo que ustedes esperaban? Lo esperábamos, pero no lo deseábamos. El trabajo de la Junta fue muy arduo, muy completo, muy honesto, muy sincero. Con mucho entusiasmo creímos que habíamos dado vuelta a la página de lo que se venía haciendo tradicionalmente durante las últimas 3 Cortes Supremas que se han escogido. Lamentablemente se cumplieron los vaticinios. El Congreso, desde el principio, Darío, desde el principio se equivocó. Número uno, cuando se hizo la ley, no midieron los tiempos. Y, por ejemplo, la Junta Nominadora empezó a trabajar el 1 de octubre, pero todo el mes de octubre se dedicó a elaborar protocolos, perfiles, todo lo que usted quiera, el andamiaje programático que necesitábamos para hacerlo. No había tiempo, y cuando nosotros vimos que la ley, que la Constitución nos obligaba al 23 de enero y que el Congreso tenía que elegir el 25, la pregunta era, ¿cómo van a estudiar entonces perfiles de candidatos? En 48 horas. En 42 horas. A menos que se rijan estrictamente por el orden de postulaciones y de calificaciones. Era la única forma de hacerlo. Pero sabíamos que eso no iba a ocurrir porque políticamente no es viable. Mire lo que pasó. Pues. Sí, de acuerdo. Estamos irregularmente, como siempre, rompiendo el orden constitucional, no al punto porque somos en Honduras y aquí las cosas se hacen y no pasa nada. En otros países es una violación de la Constitución y no debería ocurrir. ¿Qué pasa en el Congreso? Bueno, mire, a mí lo que me disgusta mucho del Congreso es que se habla mucho, se promete mucho, y a la hora de las acciones volvemos al mismo sectarismo partidario. O sea, ¿qué es lo que ha estado clamando el pueblo hondureño durante todo este tiempo? Queremos una corte transparente, queremos una corte que imparta justicia justa, y discúlpeme. Lo entiendo perfectamente. La justicia justa, que no tengamos que estar pensando en que se va al más alto tribunal del país a expensas de que tenga yo el favoritismo y el amparo de un padrino político. Eso es lo que el pueblo hondureño ha estado esperando. Ahí quiero llegar. Hablando del Congreso, ¿se decide allí o se decide afuera? Es híbrido. Es una decisión híbrida. Ahí gran parte de las negociaciones, lo sabemos todos, es público, se llevan a cabo fuera del recinto del Congreso de la República. Antes era más fácil, cuando eran 2 partidos nada más, se juntaban en la presidencia del Congreso, incluso en alguna oportunidad un presidente electo, que había sido ya también presidente del Congreso, me convocan cuando yo era diputado y jefe de bancada, me llaman a la reunión y mi sorpresa fue ver a mi amigo, el presidente electo, en una reunión discutiendo la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por la relación y la amistad que había, yo le pregunté, ¿y qué estás haciendo aquí? Si esta no es la casa presidencial. Pero eso es lo que se ha acostumbrado durante mucho tiempo. Entonces, ¿a dónde están las esperanzas del pueblo de despolitizar, de despartidizar? No de despolitizar, de despartidizar la Corte Suprema. Se queda siempre en el aire y el pueblo se queda burlado. Un secretario del gobierno y dirigente del Partido Libre dijo que, con la lista en la mano,
a la Junta Nominadora se le coló gente indeseable, con ese calificativo tan durísimo, durísimo, los calificó. Gente indeseable. ¿Es así? ¿Se les colaron ese tipo de personas? Si me permite, Darío, decirle que ese solo es el reflejo de una ignorancia crasa. Y en segundo lugar, un atrevimiento de juzgar algo que jamás en la vida se acercaron a ver qué era. Usted sabe que las reuniones de la Junta fueron transparentes y abiertas. Sí. Totalmente. Lo sé. Ahí no hubo nunca una reunión en la cual no hubiesen 10 tantos periodistas, veedores internacionales, lo sé, veedores nacionales. Lo sé. Y antes de que usted lo diga, perdóneme, don Olvan Francisco, yo lo respeto muchísimo a usted, pero antes de que usted lo diga, déjeme adelantar ese criterio. Muchas de las asambleas públicas que ustedes hicieron, donde le contaban los piojos, como diría mi abuela Laura, a los muchachitos que llegaban ahí como en una escuela a ser examinados, a exhibir su vida y su trayectoria, fueron en una sala donde habían 200 asientos para el público y aquella platea estaba vacía. Correcto. Por lo tanto, el que no fue a esa asamblea a ser parte del examen, me parece que tiene muy poco derecho después a querer decir los examinadores son los aplazados. ¿No le parece? Muy serio. Y le voy a decir algo para que, a ver si nuestros televidentes se forman un criterio mejor de lo que ha pasado. Mire, este fue un proceso que se le llamó de autopostulación. Sí. Enhorabuena, porque eso subsanó una cantidad sí. de interferencias políticas partidarias. Claro. Y dejó que el foro completo tuviera la oportunidad de notarios, obviamente, y ahí empezó las primeras críticas y objeciones, porque querían que el proceso se llevara en el Estadio Nacional, con 30,000 abogados que están inscritos. Sí. Y eso no se puede, imposible. ¿Y si solo se presentaron 200? ¿Cuántos 200, se presentaron? 200. Y estuvieron contrarreloj. ¿Se imagina usted que aquello se hubiera multiplicado? Correcto, correctísimo. No hubiéramos salido. No hubiera sido posible. Ni siquiera en un año hubiéramos salido. Entonces, repito, fíjense que yo estuve invitando, yo pensé que, por ejemplo, los diputados, considerando el espacio de 48 horas que iban a tener para hacer sus evaluaciones, yo dije, esto es una oportunidad de oro, que ellos vengan por lo menos a las entrevistas. Sí. En la última parte, sí. Vengan y vean por quiénes van a votar. Y esto lo digo, mire, y lo digo como testimonio, no es que me lo contaron en la peatonal, como dicen. Es triste ver por los medios de comunicación, los medios televisivos, usted ve 120 diputados, más el montón de suplentes que están esperando a ver si les cae un poquito ahí una sesioncita para poder... En mis tiempos les llamaban los postes, porque estaban ahí paraditos en los pasillos, en los aleros. Entonces... pero en su tiempo les pagaban por sesión. Hoy los suplentes tienen asignado un estipendio. ¿Sabe cuánto gané yo durante casi un periodo completo y medio? 247 lempiras por sesión asistida. Si no asistíamos a sesión y no nos incorporábamos... Neles pasteles. Yo afortunadamente, mis primeros 2 periodos fue suplente, pero estuve incorporado siempre porque, bueno, bendito Dios que me consideraron en el Congreso, cooperé en todo lo que pude, entonces parecía propietario. ¿Qué tal los que tenían un propietario puntualísimo? Entonces, como teníamos gente que venía del exterior y siempre tenía problemas, pues siempre estaba sustituyendo a alguien. Pero repito, yo personalmente invité a gente y quiero decirle que solo un diputado se asomó a todas las 80 y pico de entrevistas que hicieron. Un solo diputado. Jorge Zelaya. Don Jorge Zelaya. Del Partido Nacional. Ahí estuvo, y no solo estuvo sentado, sino que estuvo anotando con su teléfono y su camarita tomando... platicando, conversando con la gente, preguntando. Ahora vienen una serie de cuestionamientos de los políticos
a nombres específicos de los que ustedes plantearon en la fórmula de los 15. Don Olvan, ¿es que los políticos se guardaron sus propias tachas para después? Me lo contesta cuando retornemos de la pausa, ¿le parece? Con todo gusto. Don Olvan Valladares, exmiembro de la Junta Nominadora, que postuló a los 15 candidatos a magistrados, a los 45 candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a retomar el diálogo en menos de lo que canta un gallo. Don Olvan Valladares, ¿cómo se explica entonces que después de que ustedes hicieron esa revisión exhaustiva de las hojas de vida, de la trayectoria, del santo y seña de todos los abogados que se atrevieron a concursar, ahora vengan las fuerzas políticas y algunos abiertamente y otros tirando piedras y escondiendo las manos, digan que hay quien... Hay uno, hay otro, hay una, hay otra que tienen cadáveres en el closet que ustedes no revisaron? Y le voy a decir qué pasa. Mire, Darío, el Congreso se puso la soga, él solo. ¿Cómo? Y yo me pregunto, cuando hizo la ley, cuando hizo la reforma de las leyes y creó esta nueva modalidad en la que es en la Junta Nominadora, no se fijó ni en los plazos, ni en las facultades que le estaba dando, ni visualizaron cómo es que iba a ser el proceso. Un legislador tiene que tener esa capacidad de visión de acuerdo. panorámica. De acuerdo. Si hago esta ley así, ¿cuáles son las repercusiones? Sí. O no lo hicieron. Al punto que se quedaron después ahorcados en el sentido de tener 48 horas para revisar. Por eso es que el 25 no llega a un acuerdo, porque la intención no era necesariamente escoger de la lista, porque ellos sabían perfectamente bien que esa lista no iba a cuadrar con aquellas figuras que ellos estaban pensando que tenían que salir. Y le voy a exponer algo. Mire, en la escogencia que se hizo, particularmente hay muchos que protestan de las tachas. Yo quiero manifestarle que la gran cantidad de tachas que se presentaron y denuncias que se presentaron a la Junta, una gran cantidad fueron desechadas. Y fueron desechadas porque llegaron a la categoría de chisme. Y nosotros advertimos durante algún tiempo, queremos que el pueblo se pronuncie, queremos que la gente que tenga conocimiento de hechos reales se pronuncie y no se oriente. Sí. Pero no queremos chismes, desde luego, ni queremos revanchismos. Desde luego. No queremos documentación. Entonces aquí preguntan, ¿cómo es que fulano de tal, o mengano de tal, o fulano y tal, salió, si esta tiene este y aquel? ¿Dónde están las denuncias? ¿Quién se atrevió a denunciar? Ahí hay personas que sacaron dos tachas, dos denuncias. Y le voy a poner un ejemplo rapidito, para que vea usted la calidad de muchas denuncias que hubo así. Hay una persona que se postula, abogada, muy buena, que tuvo su hermana que era funcionaria pública y demandó al Estado por prestaciones porque fue despedida, así como fueron despedidos los miembros de la Junta de la Sala de lo Constitucional. Sí. La despidieron sin... arbitrariamente. Una funcionaria de alto nivel que tenía nombramiento por X número de años. Y recurrió en reclamo de sus derechos. Recurre al Estado y gana en la Corte Interamericana. Entonces se presenta la denuncia de la hermana y entonces dice, fíjese que esta señora... ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, esta señora es la hermana de fulana de tal. Y la hermana presentó una demanda contra el gobierno y esta señora abrió una cuenta en Panamá con el famoso bufete de abogados que tenía los casos de Odebrecht y aquellos famosos casos de Pandora y lo que sea. El 95% de la denuncia fue denunciando a la hermana. Y la hermana no se estaba postulando.
Y no tiene nada que ver con la conducta de la otra. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Esa denuncia no funciona. Absolutamente. Y hay otras dos personalidades ahí muy buenas. Se les nota, además, catedráticas de universidad con una facilidad de exposición enorme, sí, con un bagaje buenas. ¿Cuál es la opinión pública generalizada? Que son muy buenas. Pero el problema es que están ligadas políticamente con otros personajes. Pero nosotros no estamos evaluando a los otros personajes, estamos evaluando a la postulante. Y resulta que dos tachas inadmisibles. Ese es el gran problema, ¿verdad? ¿Cómo ve usted que ahora en el Congreso, que se plantearon ya de parte del Partido Libre y del Partido Nacional dos listados, haya coincidencia en 12 nombres y haya diferencia en 6 nombres? 3 que permanecen a una lista y 3 que permanecen en otra lista. Sí, el problema, don Darío, es que ahí no se está jugando precisamente, no se está haciendo valoraciones de capacidades. Ahí sí están jugando ruleta con la afiliación política de los que están escogiendo. Creo que ese concepto que usted desarrolla ahora lo confirma el hecho de que doña Ana Alejandrina Pineda Hernández, que es esta honorable dama que está en esta imagen, haya obtenido en las evaluaciones que hicieron ustedes, que les examinaron en matemáticas, en español, en estudios sociales, en dibujo, hasta en recreo. Hasta en recreo, en merienda, en educación física y todo. Obtiene la mayor calificación, sí, y no aparece su nombre común en todas las listas. Eso ya demuestra de que hay otra consideración. Hay otras consideraciones. Y la consideración ha sido siempre cuál es la garantía que se me da a mí que va a ser. ¿Qué es lo que se está discutiendo en este momento? Hasta este momento. ¿Qué? Filiación política. Cuando esa no fue nunca jamás la intención ni de la Junta Nominadora, y jamás ha sido tampoco el deseo del pueblo hondureño, que es el que demanda una Corte Suprema transparente. Los abogados Rebeca Lisset Raquel Obando, Mario Rolando Díaz Flores, Marta Delia Merino Conde, Ana Alejandrina Pineda Hernández, Daniel Arturo Cibrián Bueso y José Ricardo Pineda Medina son los nombres que están en juego, en discusión entre los partidos políticos. Ellos son aparentemente las manzanas que están estableciendo la discordia en los acuerdos de los partidos. Porque no se les identifica todavía afiliación política. Usted tiene, por ejemplo, a doña Ana Pineda. Sí. Doña Ana Pineda salió la mejor evaluada. Doña Ana Alejandrina Pineda es la mejor evaluada. Sí. 92, 93%. Con las mejores notas. Sí. Es una excelente profesional, sí, tiene una experiencia enorme, etcétera, etcétera. Pero doña Ana, ¿cuál es la queja de los partidos políticos? Que no hay en dónde ubicarla. No le identifican el color de la saya. No, porque así es. No le Por decirlo en términos vulgares, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Nadie la ha agarrado así como firme. Sí. Con sus reservas, aparece y no aparece, sale y ¿No le parece entristecedor eso a usted? Sí. En relación con la dimensión de lo que estamos discutiendo ahora. Es que pierde toda la majestuosidad. Totalmente. La majestad de la Corte. El propósito, el sentido ulterior de la decisión. Fíjese que hace 7 años me tocó ser parte del Congreso y ahí la meditación, por decirlo en el más respetuoso de los términos, era que se traía a la mesa un nombre y se corría entonces al censo del partido a verificar si este señor aparecía o no aparecía votando consistentemente en las primarias, que es donde se identifica quién es rojo o azul. Así es. Y después de eso venía otra segunda consideración, que sí es un espanto, es espeluznante, diciendo, muy bien, es del partido, cumple con ese primer requisito, pero tiene problemitas de carácter. Sí. Tiene problemitas de carácter. Es muy rebelde. Sí, no es dúctil y maleable. Exacto. Sí. Entonces, esa otra consideración está presente en todos estos señores hoy en 2023. Así es. Cuando la gente
cuando el pueblo hondureño está demandando totalmente con energía, y no solo eso, los ojos del mundo occidental por lo menos, porque Europa ha estado vigilando el proceso. Absolutamente. Los países sudamericanos, aunque ellos tienen sus propios rollos, sí, también. Pero también han estado pendientes. Esta Junta de Observadores Internacionales, que son juristas sudamericanos, han estado pendientes y muy, muy preocupados de lo que pasa. Le propongo que le preguntemos a una diputada que ha vivido en estos días enredo, a ver qué experiencia ha vivido. Y pregúntele si le dieron oportunidad de opinar. Usted mismo se lo va a preguntar cuando volvamos después de la pausa. Esto es Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras. Don Olvan Valladares, pregúntele usted, él ahí, radiante y guapísima, la diputada del Partido Nacional, doctora Johanna Bermúdez. Buenos días, doctora, ¿qué tal está? Buenos días, pueblo hondureño, buenos días, licenciado Darío Vanegas, y quiero también felicitarlo por este nuevo reto, ¿verdad? Muchas gracias. Licenciado Olman, para mí es un verdadero honor estar con usted aquí en un tema tan importante en la historia de Honduras. Muchas gracias. Contenta. Él quería desde ya rato preguntarle algo. Sí, me voy a atrever a preguntarle. Dígalo. Yo le contaba a Darío que en aquellos tiempos las discusiones sobre la Corte Suprema se llevaban tras bambalinas entre 4 o 5 personas nomás, y después se acercaban al hemiciclo para invitar a los... Éramos 4 partidos en aquel tiempo. Así nos han contado. Entonces nos llamaban para invitarnos al final, cuando ya estaba toda la decisión, para que apadrináramos. Sí. Entonces, nosotros en mi partido jamás votamos por un acuerdo de miembros, que les decíamos, miren, ustedes deberían tener la cortesía, por lo menos. Nosotros sabemos, cuando conocemos nuestra correlación de fuerzas, no vamos a estar discutiendo tonterías. De acuerdo. Vamos a opinar tal vez, pero en el sentido de que la decisión la con ustedes. Pero vienen al final para crear una imagen internacional de que aquí hay democracia, que hay participación, y entonces nos vienen a decir que firmemos. No lo sentimos mucho. Entonces lo que hacíamos, Darío, era que nosotros elaborábamos nuestra propia lista de connotados abogados y la presentábamos a la prensa y le decíamos, esta es la lista. Pero, Johanita, a mí me causa tristeza porque recuerdo mis días de ver a 120 diputados, dejo 8 ahí, salvándolos, esperando la línea, esperando la orden. Eso es indigno, eso es ofensivo para los diputados que tienen derecho a opinar y a decir sí, no. Entonces la gran pregunta que le iba a hacer a Johanna, los llamaron a todos los diputados a opinar. Mire, cuéntenos usted lo que ha pasado allá adentro. Sí. Aunque ella no es un buen referente. ¿Por qué? No referente, porque ella es una connotada dirigente del partido. Por lo menos es una imagen que aparece. Sí. Y de repente los de allá... Y yo creo que tiene pinta de mujer de esa que guarda secretos también. ¿Verdad? Revele lo más que pueda. Revele lo más que pueda. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado en el Congreso? Son otros tiempos, lo voy a decir. Son otros líderes. Esta bancada del Partido Nacional, mi licenciado Darío Vanegas, la bancada del Partido Nacional tiene 22 diputados nuevos, 11 que repetimos, y es muy poquito los que tienen un tercer periodo. Y todo lo que usted me acaba de contar, ya lo contaron ellos, que dicen que antes llegaba el listado, no conocían a nadie, les daban un numerito para ir a votar. Usted tuvo que haber participado en las elecciones anteriores, ¿verdad? Con un numerito para ir a votar, no conocían por quién votaban. Ahorita, olvídese, mire, cuando ustedes terminaron el trabajo, revisamos la nómina y empezamos a aplicar una matriz para determinar quiénes tenían la ideología nuestra, es decir, quiénes estaban de acuerdo con los valores, los principios, los estatutos, las ideas que tiene el Partido Nacional por una Honduras desarrollada. Así hicimos. Entonces identificamos de entre ellos 16, lo voy a decir.
los entrevistamos a los 16. Si usted me pregunta, ¿qué es lo que andaban buscando? Bueno, andaban buscando hombres y mujeres, uno, que estuvieran de acuerdo con que aquí en Honduras se respete la vida. Número uno. Número dos, que estuvieran de acuerdo con que aquí la familia se conforma por un hombre y una mujer. Así lo dice la Constitución de la República. Número tres, que aquí es un gobierno republicano, representativo y que debe haber elecciones cada 4 años. O sea, que respetar la democracia. Número 4, que tuviera bien claro que aquí puede haber conflictos sociales, económicos, políticos, pero que la paz era un elemento importante para el desarrollo del país. Y una vez que aplicamos esa matriz y los entrevistamos a todos, empezamos a hacer igual como hicieron ustedes, una evaluación de el que sacó 100 y el que sacó 0, póngale, ¿verdad? Y empezamos a sacar como nuestros 5. Los tenemos enumerados del 1 al 15, le voy a decir. Así es que antes solo llegaban a decir, van a hacer esto. No, en este grupo no. Yo más bien quiero, y no es que le voy a hacer una campaña a Tomás Zambrano, pero les aseguro que ese tipo ha tenido una paciencia porque, mire, son jóvenes. ¿Y aquella por qué sí? No, esta no, ¿por qué no? ¿Por qué apoyamos a aquella? ¿Por qué apoyamos a aquel? Ha sido realmente una discusión que dicen los viejos que nunca antes se había visto. Vaya, no, por ejemplo, nosotros las mujeres nos hicimos un nudo y dijimos, aquí habemos 12 diputadas mujeres, somos 29 diputadas suplentes. En total somos 29 diputadas, de 43 somos mayoría. Necesitamos que de esos 6, 7 cupos o 5 que nos vayan a dar, la mayoría deben ser mujeres. Y nos hicimos un nudo. Por eso fue que se hizo la construcción de que la mayoría fueran mujeres. Y luego dijimos, mire, fuimos las diputadas más votadas de todo Honduras. Le arrastramos una cantidad de votos independientes al Partido Nacional. Tenemos el primer candidato afro. No fue tachado, tiene prestigios y también parte de todos los arreglos. Deténgase ahí un minuto, por favor, doctora Bermúdez Lacayo. ¿Cuáles son los méritos que acompañan al abogado Walter Miranda? Bueno, número 1, ha sido un abogado de muchísimo prestigio, ¿verdad? Él nació en Trujillo, luego posteriormente estudió Derecho aquí en la Autónoma, hizo notariado y luego se casó y se fue a vivir a Choluteca. Un hombre con una carrera intachable. Además ha sido catedrático universitario tanto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como también de UNITEC. Y además de eso ha estado incorporado, asociado a varias actividades también de nuestro grupo organizativo, nuestro grupo étnico. Y es un hombre de una familia intachable y de todos los, él apareció en los primeros creo que 40, 45 sin ninguna tacha. La verdad que es un hombre honorable y además, miren, no es posible que en Honduras nosotros representemos el 10% de la población hondureña que hemos aportado a la economía, al arte, al deporte, a la política, a la ciencia, y en 200 años de democracia, Honduras no haya tenido un magistrado afrodescendiente. Y con esa renovación, con ese cambio que el Partido Nacional y esa deuda histórica que tiene el Partido Nacional con los diferentes pueblos, bueno, vamos a meter a Walter Miranda. Así que fue así con nuestra presión, nuestra estrategia y el compromiso que tiene el Partido Nacional de hacer cosas diferentes, lo metió. Unas preguntas finales para ambos. ¿Ya cesaron en sus funciones los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, don Olban? No, señor. La Constitución es clara, es precisa. Mientras no tomen posesión los nuevos. Ahora, lo grave es haber incumplido el Congreso de la República y particularmente la dirección del Congreso de no haber convocado en sesión permanente corrida. Exacto. Es que debieron haber, si se hubieran acostado, hubieran sesionado 72 horas completas el 25, haber iniciado la reunión el 25 y sesionado hasta que hubiera salido humo blanco como el Vaticano, que solo van al baño de vez en cuando, le llevan su boquita ahí al salón de ese. Sí. Y hasta que sale uno blanco se termina la votación. Eso es lo que pasó aquí en este momento. Y repito, Johanna, uno de los problemas es que no visualizaron los tiempos. Así es. O sea, nos piden a la Junta la Constitución dice que tenemos hasta el 23 y sin embargo la Junta Nominadora tenía planificado entregar el 15 de enero, pensando en que el Congreso necesitaba tiempo para poder haber hecho un análisis más exhaustivo. Total. Yo le garantizo que esto que Johanna nos está diciendo ahorita, perdóneme que yo la veo como mi nieta,
No, gracias, no volvamos. Le digo yo, Hanna, yo. Dígale que usted también lo veo como mi gran abuelo. Lo quiere como mi tatarabuelo. No, qué malo, como mi abuelo. No, hasta vice le aguanto, hasta vice así como yo la estimo a usted como si fuera mi tía mayor. Pero yo le digo algo, Darío, que si todos los partidos, los 4 partidos ahí, hubieran hecho... Y estoy cometiendo una arbitrariedad porque de repente no me consta lo que estoy diciendo, pero estoy suponiendo que ese modelo, ese proceso que hizo el Partido Nacional, debieron haberlo efectuado todos los demás, para haber tenido una idea, un concepto claro de quiénes estaban votando. La Corte sigue en funciones hasta que no se elijan a los... No pueden vacar. Si se van, incurren en responsabilidad. ¿Quiénes? Los magistrados de la Corte Suprema. Es abandono de trabajo. Pero desde el Congreso hay voces que están diciendo que si deciden hoy es nulo todo lo que decidan. Darío, en televisión hay palabras que no se pueden usar, pero es ignorancia crasa. Es no leer la Constitución. Es leerla y no entenderla. O tener mala intención. Sí, pero mire usted cuántas opiniones han salido del Congreso en ese sentido. Por lo menos 5 o 6 y uno ya no sabe si la gente está en funciones o no está en funciones. Porque los jerarcas de los partidos, particularmente del partido gobernante, se contradicen unos con otros. Que hoy sí está, que mañana no está. No. ¿Qué esperan ustedes que pase? ¿Qué va a pasar en el Congreso en las próximas horas, en las próximas jornadas? Honduras necesita paz y certidumbre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Honduras necesita paz, certidumbre, necesitamos que haya inversión. Mire, yo quiero agregar lo que está diciendo el licenciado Olban. Mire, fíjese que nos convocaron el 25. La verdad es que todos nosotros, los que nos habían contado la historia, habíamos llevado con maleta, yo había llevado con mi chumpa, había llevado un montón de comida por si el tiempo que íbamos a estar ahí, porque creímos que iba a ser así. Nos convocan el 25 y luego vuelven a convocar hasta el 10. Ahí perdieron 17 días. Sí. Y nosotros creíamos que en esos 17 días íbamos a estar en una mesa al menos, dialogando las 6 fuerzas políticas para ver cómo resolvemos. No, mire, le cuento. Y eso, como usted dice, hay cosas que no me puede contar, pero le cuento. Llama un líder del partido libre a nuestro jefe de bancada y entonces le dice, venite a mi casa, le dice. Entonces se va aquel a la casa. Y cuando llega a la casa le dice, fíjate que no te puedo atender porque voy a un funeral. Entonces baja el vidrio aquel del carro y se hablan de 2 vidrios de carro y decir, mira, me dice, no te vamos a aceptar 5, dice, solo 4, dice. Y les digo yo, cuando llegan a contarnos eso a la mesa, digo yo, oígame, pero es que sabrán que estamos hablando de la paz, de la seguridad, del desarrollo de Honduras, o sea, que están pensando que están repartiendo sus haciendas. O sea, no nos hemos sentado en una mesa realmente, valga la redundancia, a construir cómo vamos a hacer esa agenda judicial del país. ¿Qué papel juega el diputado Redondo? Ninguno, hasta ahorita está como de mensajero. De hecho, en la reunión de bancada que yo participé en una de ellas, él está como mensajero. Él dijo que iba a ser intermediario, que era un problema en la fuerza política, pues. Y además, usted sabe que el PCH ya dijo que no iba a participar. Y si él no es PCH, es independiente, él dijo que no iba a participar. Está de mensajero. El minuto final, señores. ¿Qué reflexión quiere dejarle a Honduras, a los partidos políticos, a los líderes, a los diputados del Congreso, don Olban Valladares? Hay dos lecciones que hemos aprendido. Uno, que las cosas se pueden hacer perfectamente de manera correcta. Y la Junta lo probó. La Junta Nominadora probó. Lo hizo con armonía, lo hizo con respeto. No solo respeto entre nosotros mismos en la Junta, sino el respeto al pueblo hondureño. Aunque a contrarreloj. Contrarreloj, asfixiados. Sí. Es más, la Junta Nominadora sesionó que el Congreso no... Bueno, sí lo ha hecho, pero lo hace frecuentemente, pero la Junta sesionó hasta las 2, 3 de la mañana. Y cumplió los plazos. Y se cumplieron los plazos. Es más, le voy a decir a lo de Darío, por el hecho de que no esperábamos tantas tachas, que fueron 200 y pico, y que entonces había que analizarlas una por una. Luego. Y darle el trámite legal correspondiente, notificar, escuchar, derecho al descargo, derecho a la réplica, etc. Bueno, pero yo no quiero desaprovechar esta oportunidad para decirle al pueblo hondureño que esta no solo es una elección de 15 personas que van a ir a impartir justicia en el sentido de dirimir conflictos entre personas y el Estado,
entre el Estado... Aplicar la ley al caso concreto. No, esto es algo más grave, Darío. Los ojos del mundo están puestos en nosotros, en Honduras. Y están puestos ¿por qué? Porque desde hace tantos años venimos sufriendo de los más abominables calificativos en cuanto a corrupción, en cuanto a violencia, en cuanto a insalubridad, en cuanto a lo que usted quiera. Estamos en el final de las listas del ranking. Ni siquiera es el de la FIFA, que llegamos a ocupar un 34 lugar hace muchos años, ahora estamos en el 80 y no sé cuánto. Bueno, pero entonces quiere decir que esta Corte Suprema tiene la responsabilidad de restituir el Estado de Derecho, de restituir la imagen del país como un país civilizado, como un país que no es corrupto, porque Honduras no es corrupta. O sea, no puede ser que 9 millones de habitantes en el interior del país, váyase usted al norte, ¿cuántas personas puede usted calificar como corruptas? Aquí está Johanita. Podemos irnos a las comunidades garífunas del norte y decirles que son corruptos. No son. Aquí con los dedos de la mano se cuentan las personas que no han mancillado y que no han destruido la imagen. Entonces, concluyo, esta Corte Suprema de Justicia es más importante de lo que nos imaginamos. Y si se maneja irresponsablemente, como hasta este momento aparentemente lo ha hecho la directiva del Congreso, y ya no voy a meter al Congreso en general, entonces es que no entendemos dónde estamos parados. Solo tenemos 30 segundos. Déjenos un telegrama, doctora. 30 segundos. Felicitar a la Junta Nominadora, hizo un extraordinario papel. Quiero hacer un llamado a todos los sectores, a la academia, sociedad civil, a juntas de agua, mujeres organizadas, a la Iglesia Católica, a todos nuestros cooperantes que exijan estar como veedores adentro del Congreso Nacional para que vean el proceso, que debe ser transparente, y luego a toda la clase política de este país, que el pueblo nos dio el honor de estar ahí. Óigame, Honduras necesita trabajo, salud, educación, seguridad. Por favor, generemos confianza y certidumbre y elijamos a las y los mejores hombres y mujeres, y que vengan a impartir justicia sin discriminar a nadie, que se respeten los derechos humanos y salgamos más unidos y reconciliados. Honduras nos necesita a todos. Gracias, diputada Johanna Bermúdez. Gracias, licenciado Olvan Valladares. Que tengan un feliz día, muchos éxitos y ojalá que salgamos de este enredo lo más pronto posible. Dios quiera. Gracias. Muchas gracias. Dice que Dios nació en Choloma, nunca nos ha abandonado. En Santa Bárbara, en todo caso. Sí. Saludos a todos. Que tengan un día feliz. Bendiciones. Sí.